maestra, un montón de cosas de Mechi, que tiene una biblioteca muy importante en su casa, eso también me lo anduvo contando, pero un poco la idea de nuestro encuentro de hoy es que nos cuentes qué onda el museo, ¿no? La historia de nuestro museo, ¿no? Porque acá tenemos dos museos, tenemos el Museo Histórico, y bueno, un poco la idea es que nos cuentes vos qué es el Museo Histórico, por dónde empezó, por dónde caminó, por dónde anduvo, quién lo arrancó, qué fue la primera pieza que se puso ahí en el museo, y cómo podemos percibir nuestra historia, ¿no? De la villa, que es un pueblo bastante joven. Sí, es verdad. Bueno, cuento porque la historia del museo un poco también está ligada con la historia mía, ¿viste? Porque hago 2 minutos, yo cuento que yo vivía acá de chiquitita. Yo vine a vivir a la villa desde que tenía 1 año y 3 meses. Mi papá era jefe de correo, entonces él en el año 56 lo nombran jefe para que inaugure el edificio que está en el puerto donde ahora está prefectura. Entonces, bueno, era octubre del año 56. Yo tenía ahí un año, no funcionaba el museo, donde está ahora. No, el museo no existía. El museo se funda en el año 1995. Ajá. Bueno, entonces, yo tuve historia en la villa, acá no había escuela secundaria en esa época, entonces, bueno, papá quería que estudiáramos, entonces uno terminaba la primaria y te mandaban o pupila, o con parientes, si tenías parientes en otros lados, o la gente se iba. Los que podían irse se iban. Papá no lo trasladaban, entonces él no se podía ir de acá. Entonces, bueno, nos mandaban a estudiar afuera. Así que a los 13 años yo me tuve que ir de mi casa. Uno es muy chiquito a los 13 años para irse de la casa, pero era así, o no estudiabas. Entonces la opción era, echabas leña si eras hombre, o eras mozo en verano en algún lugar, o las chicas eran mucamas, cuidaban chicos, limpiaban, ¿viste? Bueno, esas los paradigmas, eran las ¿no? opciones. Esas eran las opciones. Entonces, bueno, yo estudié. Papá decía que el estudio era lo más importante y eso me quedó marcado a fuego, ¿viste? Bueno, cuando yo vuelvo acá en el año 95, porque a papá lo trasladaron en el año 73, después de pedir el traslado por el estudio de los hijos y que el correo nunca le daba bolilla, en el año 73 lo trasladan. Entonces él acepta, toda la vida pidiendo el traslado. Yo soy la más chica de mis hermanos, somos 3, yo soy la menor y yo terminaba 5º año, o sea, al repedo, perdón. No, sí se puede decir. Al re divino botón, ¿viste? Pero o sea, bueno, lo trasladaron cuando vos ya querías volverte, en realidad. cuando yo ya terminaba 5º, que me iba a ir a estudiar a la universidad, que me fui a La Plata en ese momento. O sea que si el tema del traslado era el estudio de los hijos, ya no tenía sentido porque ya no estábamos, ¿viste? Sí. Mi hermana se había ido a Europa, mi hermano estaba haciendo el servicio militar, ¿viste? Y yo ya terminaba 5º. O sea, estuve 1 año solo viviendo con mis padres y después me fui a estudiar. O sea, que vos desde los 13 hasta los 18 viviste sola. O sea, estuve 1 año en Bariloche viviendo con mi hermana en una pensión y en esa época el camino a Bariloche eran 108 kilómetros de tierra que se tardaba en colectivo 4 horas y media. De Bariloche a Villa Langostura. Sí, 4 horas y media en el colectivo del señor Barría y si no en auto eran 2 horas y media, con suerte. Y si andaba bien la amortiguación del auto, si no si no te tocaba paliar la nieve muchas horas, ¿viste? Bueno, entonces no es que uno iba y volvía, íbamos y por 2 meses no veníamos. Era como irse de vacaciones. Claro, porque además yo primer año ¿no? era la tarde, turno tarde, yo estudié en el colegio Ángel Gallardo y era la tarde, entonces el colectivo era los lunes, los miércoles y los viernes solamente, entonces si yo salía a la tarde el colectivo ya se había ido, hasta el lunes no había colectivo, o sea, viste, salvo que nos fueran a buscar o alguien viniera, no tenía posibilidad de ir y volver. Y tengo una pregunta, ¿no? Sí. ¿Vos cómo recordás esto de estar desde tus 13 años, ¿no? Yo lo identifico, no sé, tengo un hijo de 11, ¿no? Y esta cosa de mamera, ¿no? Que tienen los pibes todavía, a los 13, 14 años, ¿no? Esta referencia que hoy tiene nuestra juventud. ¿Vos cómo vivías muy chiquitos. Esta soledad de ser grande de golpe a los 13, ¿no? Y es un desarraigo, ¿viste? En un momento, porque yo hice primer año en Bariloche, mi hermana terminaba 5º, entonces estábamos en una pensión las dos. Mi hermana se fue a Europa con una amiga
y yo no me dejaron en una pensión sola porque yo fumaba, tenía novio, entonces usaba minifalda, entonces mi papá a estaba los 13. a los 13. Ah, bien. Entonces mi papá no me La, dejó. la Mechi de la minifalda. Sí, mi papá no me dejó sola en una pensión, me pusieron pupila en un colegio de monjas en San Justo, provincia de Buenos Aires. Y ahí la minifalda no funcionaba. No, el colegio. tremendo, Ahora me dan a la ganas de decir que soy de rodilla, San Justo, a la rodilla, viste, el colegio María Mazzarello. Entonces, incluso yo ya era atea en primer año, pupila con las monjas, que tenía que ir a misa todos los días, bueno. Después me mandaron a Rosario, papá tenía una hermana en Rosario, así que hice un año en Rosario. Después volví a la villa y que ya era más grande, a los 16 años me dejaron sola en una pensión en Bariloche, hice cuarto año. Y ya no era el mismo colegio, porque el colegio donde yo empecé eran casitas de madera, que ahora es en la calle Gallardo, eran todas casitas de madera, que ahora es la escuela alemana, ahí, sí, viste, en ese predio, no las casitas de madera, obviamente. Y el colegio ya era el que está sobre la Costanera, viste, que ahora ya no es el Ángel Gallardo, sino que es 36 y 46, sí, ahora algo así, números. viste. Sobre la Costanera, que es un edificio largo, que es muy cómico porque en ese momento era todos ventanales. Después me enteré que se habían equivocado y que ese proyecto era para Salta, no para Bariloche. Entonces los ventanales con el viento se arqueaban los ventanales y a veces explotaban los vidrios, porque en Bariloche hay mucho viento. Sí, y era todo ventanal. Entonces, viste, a veces explotaba el ventanal y... O sea, no el sé, arquitecto ¿viste? tuvo un problemita de mapa. Sí, pero eso me enteré después. Entonces ahora hicieron parecita y ventana, pero mitad parecita, viste. Pero bueno, en ese momento, entonces era otro edificio, mis compañeros muchos habían repetido, que yo era como otra escuela, viste, todo, claro. A pesar de que algunos seguían siendo mis compañeros de primero, la mayoría no. Y después terminé en Cutralcó, en el centro provincial. ¿Cuánto viaje para poder terminar la Un secundaria? año en cada lado, ¿viste? Qué genial. Entonces como que te genera un desarraigo. Después me decían, ¿vos de dónde sos? Y yo me ponía a pensar dónde era. Sí, soy de Villa Langostura. ¡Ay, vivís en una villa! Decía la gente, pero en esa época nadie sabía dónde corno quedaba Villa Langostura. Una villa elite. Claro, la gente creía que era una villa miseria, ¿viste? Entonces, no es una villa, decía yo, ¿viste? Cerca de Bariloche, nadie conocía, obviamente. Bueno, pero vos querías que habláramos del museo. No, pero esto esto aprendí y después seguimos con los museos, porque hoy estuvimos hablando mucho de esto de las cuestiones de la comunicación, de cómo se configuran los vínculos, los cambios que hubo a través del tiempo, y estos cambios tanto de ciudad, digo, déjame contarte que yo viví, mis padres viven todavía a 5 cuadras del colegio Mazzarello, así que sé muy bien, te cuento que ahora es mixto. Costó ¿En mucho. serio? Durante ¿Pero mucho sigue tiempo fue siendo solo de monjas? Sigue siendo de monjas, por supuesto. Y mixto. Pero ahora ya es mixto, lo cual se ha avanzado un montón. Mirá. Así que bueno, pero después si querés te cuento más, porque mi hermana tiene compañeras que estudiaron ahí, hacerse el magisterio, todo después te cuento. Pero sí, me quedé pensando en esto, estuvimos hablando mucho de los vínculos, de cómo fueron cambiando a lo largo del tiempo, y me llama mucho la atención cómo antes, digamos, las condiciones también sociales, culturales, llevaban a que no puedas estar en un colegio desde el principio hasta el final. ¿Cómo manejabas los vínculos? ¿Cómo era para vos? ¿Te hacías amigos y de repente era, bueno, nos vemos en otro momento? Lo sufrí mucho eso, porque es hasta a mitad de año yo ya tenía amigos. Primero era el sapo troposo. En primer año todo bien, éramos todos nuevos. Pero ya en segundo la gente ya se conocía, ¿viste? Y yo era la nueva, era el sapo troposo siempre. Entonces hasta mitad de año más o menos, y después me sacaban, yo me sentía que me arrancaban, cuando yo hacía raicitas me arrancaban y me ponían en otro lado a hacer de vuelta el sapo troposo. O sea, a mí me hizo muy mal esto en un sentido porque lo sufrí mucho. Además, yo me encariño con la gente, entonces yo escribía cartas. En esa época no había internet, no había WhatsApp, no había mail. Claro. Entonces yo escribía cartas, ¿viste? Todos los años yo tenía como 20 personas para escribir y al año siguiente ya eran 40 porque me escribía con 20. Y después la gente no te contestaba. Yo acá estaba muy acostumbrada a la carta, porque además papá era jefe de correo, ¿viste? Así que la carta era sagrada. La carta. Y la carta, sí, llegaba. Entonces, viste, yo escribía y después la gente ya se iba olvidando. Había gente con la que yo me seguía escribiendo, pero yo era así como de guardar los afectos, ¿no? Pero
después terminé, ya en quinto yo ya estaba podrida de ser siempre el sapo troposo, claro. y yo bajaba la guardia, trataba de ser simpática, de no decir todo para que la gente me acepte, sí, de ser siempre buscando que te aceptada acepten. en cada espacio, Y ¿no? es una porquería eso, ¿viste? Porque después se genera y uno ya lo sigue teniendo como forma de vida. Entonces yo mucho tiempo me dolió un montón que no me aceptaran. Me acuerdo acá, cuando vos me preguntaste cómo te tengo que llamar, yo digo, bueno, a mí no me gusta que me digan Mercedes, toda la vida fui Mechi. Y me acuerdo acá una secretaria de gobierno que no me quería, pero después me enteré que no quería a nadie, pero yo creía que era conmigo, ¿viste? Susana March. Susana March me decía Mercedes, ¿viste? Mercedes, y a mí yo me sentía malísimo que me digan Mercedes. Es como cuando a mí me dicen sentía, Verónica, ¿viste? que Bueno, miro además, raro, ¿viste? era muy áspera Susana, tenía esa forma. Después lo pudimos hablar un día en la cola de nafta, ¿viste? Y charlamos mucho y nos hicimos amigas. Pero en ese momento, ¿viste? Ella Mercedes, y yo, ¿viste? Una cosa. Qué loco esto que comentás de que se encontraba en la estación de servicio, en la fila de la nafta, ¿no? Yo creo que vivir en este pueblo, o vivir en un pueblo chico, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque por ahí tenés esa persona que no la soportás, que no la querés ni ver en papelito, y te la cruzás, En todas partes, ¿no? la Y uno se reunión cruza de con todo el padres, mundo. ¿viste? Sí, sí. Pero sí rescato esto, ¿no? Que más allá de que por ahí uno tiene un cruce de una mirada negativa con alguien, o esto de creer que era con vos, ¿no? El problema, que en realidad el problema pobre lo tenía con ella, ¿no? Sí, Y con sí, ella y sí. sus universos que la rodeaban. Sí. Esta posibilidad del encuentro, ¿no? Sí. De poder mirarle a los ojos al otro y decirle, che, no, pará. Bueno, ¿no? y cuando Y yo de era reparar chica algo, era de peor. reparar. Cuando yo era chica era peor porque, digo peor, era mejor en un sentido, ¿no? Porque éramos, yo calculo que éramos 300 personas, muchos años éramos 300, quizás 500. Están los censos en la biblioteca, pero no me acuerdo. Yo siempre dije que éramos 500 personas y una vez, Angélica Roche me corrigió que no éramos 500, no sé, habría que buscar los censos. Pero la idea, acá no venía a vivir nadie, porque la gente venía un ratito de vacaciones y huía despavorida, porque acá no había nada, no había Claro. médico, no había dentista, no había escuela, ¿viste? No tenías nada, entonces la vida era muy dura. Entonces la gente venía un ratito de vacaciones, la turismo aventura, ponele. Un lugar mágico, Claro, pero para un ratito. huía despavorida. Ujú. Entonces, cuando venía alguien a vivir, que era una maestra nueva, o el médico que cambiaba y venía otro, ¿viste? O que cambiaba el comisario, el jefe de la gendarmería, qué sé yo, no eran tantos los que cambiaban. Un gran Entonces era todo un acontecimiento. acontecimiento, todo el mundo se desvivía por invitar a la casa a esa persona a comer, qué sé yo, ¿viste? Se recontra trataba bien la gente nueva, porque éramos todos muy solidarios, ¿viste? Como Y la sí. vida era muy dura, la gente era muy solidaria. Aparte de por sí, hoy en día, ¿no? No es Claro. un lugar, la Patagonia es un lugar duro Bueno, pero para ahora vivir, tenés ¿no? de todo. Pero en ese momento yo me acuerdo ir al dentista, ¿viste? Y acá tomamos el agua del lago, que es agua destilada. Ahora recién está, le ponen alguna cosa, no me consta, pero en ese momento era el agua destilada. Entonces todos teníamos los dientes picados. Mamá Claro. nos trataba de dar no flúor en esa época, no, pero ¿viste? Pero teníamos, yo me acuerdo ir al dentista de que tenía diente de leche, ¿viste? Y sí. Entonces, en Bariloche había 3 dentistas, acá no había ninguno, obviamente. Había 3 dentistas en todo Bariloche. Entonces vos tenías que ir en el colectivo, que era los lunes, los miércoles y los viernes, que vos salías a las 8 de la mañana y llegabas a las 12:30, 1 y la gente estaba comiendo. O estaba todo cerrado porque, viste, Y porque hay se lugares duerme la que siesta, cierran. obvio. Sí, por ahí no tanto, pero estaba cerrado el mediodía y el colectivo salía de vuelta a las 4:30 de la tarde. Entonces vos no tenías tiempo de ir al dentista. Entonces vos tenías que avisar por teléfono que iba el dentista, hacía la excepción y te atendía en su horario de almuerzo, ponele. Y si no te terminaba de arreglar, te tenías que quedar a dormir porque volvías a tener colectivo al día y medio siguiente. O sea, si ibas el lunes, el miércoles recién podías volver. O sea que tenías que dormir qué 2 bárbaro, veces ¿eh? en Bariloche. Y te cagabas de frío, me acuerdo. Nosotros, papá, por ahí dormíamos en un hotel que se llamaba Colón, ahí en la calle Mitre. Un frío así, en Bariloche siempre hay viento. Sí. Viste, no como acá, que antes no había viento. Entonces era una cosa que era, viste, ir a Bariloche al dentista era todo un Era acontecimiento. todo una odisea, aparte, Sí, ¿no? sí, además el viaje era una odisea. Don Claro. Garría era divino, yo me acuerdo, le faltaba este dedo, viste, a mí me daba mucha impresión ver que no tenía este dedo.
Entonces en ese colectivo pasaba de todo. Yo siempre cuento porque es muy divertido, ¿viste? Entonces don Barría paraba y había un paisano ahí en la ruta esperándolo, ponerle con un tacho de leche de aluminio de 20 litros. Entonces don Barría cargaba el tacho de leche de aluminio de 20 litros y a los 30 kilómetros había una persona, entonces él le bajaba el tacho, ¿viste? O después, me acuerdo siempre una vez, una señora baila al oído y le pone en el bolsillo algo, ¿viste? Entonces ese día habíamos vuelto en el mismo colectivo. Entonces cuando llegamos a ese lugar para don Barría y la señora está esperando, ¿viste? Entonces se sube y le da un paquete. Y ella lo abre, ¿viste? Y don Barría se pone todo colorado. Ella abre el paquete, saca una bombacha no de campo, sino una bombacha de ropa interior. Saca una bombacha y dice, Mariano, no me va a entrar. Y el otro todo colorado, sí, no me va a entrar. Y pone las manos dentro de la bombacha y les tira. ¿No ve que esto no me va a entrar? Me va a entrar. Y la gente opinaba si le iba a entrar o no. Faltaba que se lo probara, ¿viste? Y don Barría todo colorado, ¿viste? O por ahí se bajaba. Y todos esperando, con el colectivo andando. A la media hora volvía comiendo una torta frita y seguíamos viaje, ¿viste? Nadie preguntaba ni por qué, ni cómo, ni cuándo, ¿viste? Él los llevaba, no sabían cuándo llegaban, pero y después paraba el colectivo, había Santa María y Las Flores, ¿viste? Esas paradas tenía el colectivo. De acá para allá es primero Las Flores y después estaba Santa María, que era Las Flores, era de la familia Tierno y Santa María era de los Barbagelata. Entonces se paraba en uno y uno tomaba el desayuno con pancito casero, con dulce casero, manteca casera, qué sé yo, y en el otro se volvía a parar, ¿viste? Tenía esas dos paradas y la vuelta como las mismo. Dos postas obligatorias. Las dos postas obligatorias. Incluso en Santa María había un coso de nafta, ¿cómo se llama? Sí, un surtidor. Un surtidor de nafta que no sé si sigue estando, porque el camino cambió. Antes el camino era por el lago y ahora es más arriba la ruta. Entonces ya no se pasa por la entrada de Santa María. Y yo no sé si seguirá estando el surtidor. Esos largos, ¿viste? Eso vamos a tener que averiguarlo. IPF, sí, lo tenían y que incluso creo que hasta tenía nafta seguramente, ¿viste? Pues no lo va a tener de adorno. Entonces como que ahí se podía cargar nafta. Y bueno, a veces el colectivo se quedaba en el barro y la nieve y toda esa cosa, todos los hombres se bajaban a paliar y a empujar, ¿viste? Ahora, imaginar a los hijos, o sea, ahora ya no pasa. ¿No? Pero lo más divertido fue la ambulancia. ¿Viste? Esto fue muy ¿Cómo divertido. llegaba una ambulancia? Cuando hubo ambulancia, yo escribí la historia, ¿viste? Yo empecé el año pasado, yo trabajo con los chicos de Archivos del Sur, de la biblioteca, ¿viste? Con Romina. Sí, que sé que ahora se van a San Martín de los Andes, que han tenido una invitación. Tienen montones de proyectos, muy lindo. Trabajan muchísimo desde el año 99 que se crea Archivos del Sur. Y yo desde que me jubilé, colaboro con ellos, no siempre, porque estoy jubilada, entonces me permito hacer lo que tengo ganas, ¿viste? No quiero más obligaciones. Entonces cuando tengo ganas, antes de que fallezca Mariana del Diario Andino, teníamos los domingos el espacio, ¿viste? Era un arreglo que había hecho Gerardo con Mariana. Entonces publicábamos todos los domingos sobre historia de la localidad. Entonces a veces escribía Gerardo, otra gente, a veces escribía yo, ¿viste? Y me acuerdo que yo hice la historia del correo, hice la historia del hospital, hice la historia del museo para los 25 años, como nadie se acordó, lo hice yo, eso en 3 domingos seguidos, la historia del museo. Hice la historia de la Comisión de Patrimonio, hice la historia de... después escribí de algunas familias, y todas esas cosas que has escrito, ¿en dónde las podemos encontrar? Y estaban en el Diario Andino, estaban en la parte de archivos, ¿viste? Ajá. Y después, si no, en Archivos del Sur, ¿viste? Eso uno lo por puede Facebook, encontrar en Internet. Y tienen un QR, ¿no? En Archivos del Sur, donde vos escaneás y ahí podés ver... un montón de info. Claro, sí, pero eso es para la parte del mapeo que se hizo. Exacto. Pero esto debe estar en el Facebook y si no, yo lo debo tener en el WhatsApp, ¿viste? Está bueno para que se después conozca, lo compartía, ¿no? Claro, yo lo compartía, había gente que yo le compartía todas las historias, porque, ¿viste? Hice historias de varias familias, ¿viste? Entrevisté mucha gente. Y después cuando Mariana falleció, ya Gonzalo, perdimos ese espacio, ¿viste? Ya no fue lo mismo.
Y a mí me gustaba esto porque uno tenía la meta, por ejemplo, yo tenía que escribir para este domingo, entonces buscaba toda la información, toda la foto, escribía. En cambio, ahora ponele, yo podría seguir escribiendo, pero como no tengo esto de la meta, como que ya me achanché, ¿viste? Bueno, te proponemos tener la meta para acá, si querés, una vez al mes te proponemos que tengas un espacio tuyo para contar un poco la historia de la villa, ¿no? Para cada familia que vos nombraste, los Tiernos, los Valverde, todos los conocemos. Sí. O porque nos vende la garrafa, o porque vamos al corralón, o porque tenemos una calle con su nombre, o sea... Está bueno que se sepa lo último que hice el año pasado, que nadie, porque a mí cuando yo llegué acá, les cuento, en el año 95 el intendente era Mariano Barría, que era hijo del señor Barría, que era el chofer. Mariano Nano le decíamos, fue el último intendente que tuvimos, que fue de la villa, el último intendente Nick, lamentablemente, porque después ya no tuvimos intendentes de la villa y ahora tenemos lo que tenemos, lamentablemente también. Sí, y en eso está bueno poder, un poco nosotras lo que venimos trabajando mucho es que no solamente la gente de la villa son como los antiguos pobladores, ¿no? Los que nacieron acá y armaron su apellido acá, sino que nos viene pasando mucho que con las personas mayores hay mucha gente nueva en la villa que... Al vivir acá, uno también pertenece al lugar, ¿no? Obvio. Como que nosotros dividimos un poco esto que si sos Nick, ni si no sos Nick, o sea, somos todos de la villa. Sí, más joven, menos joven, con más historia o menos, ¿no? Pero somos todos de la villa, pero hay gente que por haber venido hace menos tiempo no sabe nada, ¿viste? Desconoce lo anterior, porque además la historia de la villa no siempre está escrita, recién ahora hay más historia escrita. Entonces a veces no por falta de interés, sino porque no tenés dónde. A veces la gente no sabe dónde buscar la historia. Me pasaba en el museo, la gente iba y me preguntaba, ¿qué puedo leer? Y claro, yo lo que sabía lo había leído en 20 libros, ponele. Yo no le puedo decir a la persona que lea 20 libros. Sí, se puede decir que vea. Sí, bueno, que los lea no los va a leer, ¿viste? Entonces, bueno, yo trataba... Bueno, lo bueno ahora que en la biblioteca de los Valverde hay muchísima información. No, ahora hay mucha más, pero cuando yo vine hace 27 años no había nada, ¿viste? Claro. Entonces me acuerdo que en un momento, como en el 2001, 2002, no me acuerdo, vino acá a vivir Yayo de Mendieta, ¿viste? Entonces me fue a ver al museo. Yayo es maestro mayor de obras, no es historiador, como dice la gente. Una vez le preguntaron, ¿usted es historiador? Y él que se cayó la boca. El que calla, otorga, ¿viste? Él es maestro mayor de obras y escribe, ¿viste? Entonces fue al museo a verme y me dijo, quiero escribir la historia de Villa Langostura. Y yo abrí los ojos así, le digo, mira, te felicito. Yo viví acá de chiquitita, 20 años, vivo ahora y no me animo todavía a escribir la historia. Tendría que escribirla y no me animo. Le digo, así que vos recién llegás, no tenés la más remota idea de nada y querés escribir, te felicito, le dije, ¿viste? Entonces pues vino Conrad Meyer a verme, estaba enojadísimo, pero este tipo, ¿qué se cree? Recién llega, quiere escribir nuestra historia, pero ¿qué le pasa? Mira, Conrad, le digo, si Yayo viene y quiere escribir la historia, es problema tuyo y mío, porque nosotros vivimos acá y no la escribimos, entonces viene Yayo de afuera y la escribe. Digo, pero en un sentido a mí me parece bien, porque si va a estar escrito, después vos criticás sobre lo que está escrito. Sí, o también trabajar más. No está la historia. Entonces vos decís, yo digo, ve, el otro dice, sí, pero eso no está escrito. Lo que no está escrito no existe, lamentablemente. Se pierde. Entonces, viste, está escrito, punto. Vos le podés criticar el libro allá. Yo sí le podés criticar el libro, pero está escrito. Y es lo único que hay. Bueno, ahora hay un montón de otras cosas. Pero en ese momento era lo único. ¿Viste? Y el tipo lo pudo hacer. Totalmente. Bueno, y lo bueno también es que ahora todos empecemos como a recuperar, ¿no? Un poco eso, a recuperar todo el trabajo que vos has hecho desde el museo, desde la historia, con Gerardo en la biblioteca. Gerardo va a venir el jueves que viene a contarnos toda la movida que tienen en San Martín con Archivos del Sur. Creo que es muy interesante y que pasa... Al menos esto es una visión muy mía, ¿no? Muy personal de que hay como una cuestión
mitos, lo podemos llamar, ¿no? De mitos de mucha discriminación, ¿no? Entre los antiguos pobladores, los nuevos pobladores, los viejos, los nuevos, quiénes somos, ¿no? Claro, y de buscar una imagen más de pertenencia, ¿no? Hay mucha gente joven en la villa, nueva. Bueno, yo hace 6 años que vivo acá y yo me siento de la villa. Yo elegí este lugar y laburo y vivo y tengo todavía no tengo mi casa, pero la estoy ahí. Pero nada, uno como que va construyendo la historia, ¿no? Y esta, como dice la canción, ¿no? La historia la construimos entre todos, más viejos, menos viejos. Y creo que lo interesante es eso, ¿no? Abrirnos y sentir de que todos pertenecemos, ¿no? Y cómo cuidamos ese espacio entre todos, entre los nuevos, los viejos, y el respeto a la historia. Te cuento un poco mi opinión. Como yo tuve la suerte de vivir de muy chiquita, yo viví como te decía, cuando acá éramos 3 gatos y no venía nadie, entonces éramos todos muy solidarios. ¿Qué pasa? Cuando yo vengo acá en el 95, después de 32 años, yo vuelvo a mi pueblo, y me siento muy muy extraña porque yo decía, ¿dónde está la gente que fue conmigo a la escuela? Y no sabía dónde buscarla, porque el pueblo creció, estaba lleno de negocios. Yo preguntaba, ¿conoce a fulano? Nadie conocía a nadie, obviamente. Y yo me sentía lo más mal, porque no sabía dónde encontrar la gente que yo conocía, ¿viste? Bueno, por suerte en la municipalidad, siempre antes, ¿no? Siempre había gente del pueblo, porque entraba el hijo ¿viste? Como que era muy chiquito el pueblo, entonces, bueno, la gente trabajaba y después iban entrando los hijos de esa gente, o los parientes, ¿viste? Bueno, entonces ahí me encuentro con Nano, que es el que me dio trabajo en el museo, por suerte, y le estoy muy agradecida, porque me dio la posibilidad de, por primera vez en mi vida, hacer un trabajo que me gustara, porque realmente me gustó mi trabajo en el museo. Y se lo pude agradecer en vida, Ana, ¿no? Estoy tranquila en ese sentido, ¿viste? Que le pude agradecer, que si no hubiera sido por él, yo trabajé de lo que pude, y una vez que vos empezás a trabajar en algo, seguís porque es ese tu currículum, es lo que sabés hacer, ¿viste? Entonces yo trabajaba en oficina y yo estudié maestra de grande, porque cuando yo era chiquita, acá las maestras eran todas, ¿viste? La gente antes, el normal, te recibías a los 18 años. Exacto. Cuando yo empecé la secundaria fue el último año de que uno hubiera podido estudiar y ser maestra a los 18 años, ¿viste? Pero mamá nos decía, maestras no, chicas, cualquier cosa, pero maestras no. Porque venían acá las maestras, que eran todas chicas de otras provincias, de La Pampa, de Entre Ríos, de Misiones, de Salta, ¿viste? 18 años. Y en esa época las escuelas eran nacionales, entonces las chicas cobraban, les mandaban un giro bancario por correo y tardaba 4 o 5 meses en llegar, entonces las maestras se morían de hambre, ¿viste? Hasta que recibían su giro después de 4 o 5 meses. Claro. Entonces, en esa vida durísima, ¿viste? Entonces mamá, era una persona excepcional, mi madre, lo tengo que decir, porque la verdad todos los que la conocieron tienen el mejor recuerdo de ella. Mi casa era como el recinto donde se juntaban todas las maestras, porque además, como yo vivía en el correo, porque papá, como era el jefe, le daban la vivienda. ¿Dónde funcionaba el correo? Donde es prefectura ahora, es el edificio blanco largo, la mitad era nuestra casa. Yo vivía ahí, yo me levantaba a la mañana, abría la puerta, miraba el Cerro Dormilón y miraba la otra bahía, y de acuerdo a cómo venían las nubes en el Dormilón, yo me vestía. Si veía que venía nublado, yo me ponía ropa más abrigada, si veía que venía despejado, yo sabía. ¿Viste? Así. Porque es el medio de la angostura. Y entonces, ¿viste? Cuando venía el colectivo a la noche, que nunca llegaba a las 8, llegaba a 8:30, 9, 10, 11. Gracias. Entonces papá abría la correspondencia y la clasificaba. Entonces, claro, las maestras venían a casa a hacer el aguante, a ver si había llegado el giro. Claro. Entonces se quedaban en casa a ver si papá les decía, si papá clasificaba, veía que estaba, se lo daba, ¿viste? Entonces siempre estaban las maestras en casa y mamá las amadrinaba, digamos, ¿viste? Como que siempre las aconsejaba, porque tenían 18 años, mamá ya tendría, no sé, 30 y pico, 40, era más grande. Además, ¿viste? Nos tenía a nosotros, qué sé yo. Entonces siempre estaban en casa las maestras. Y bueno, entonces mamá veía todo lo que sufrían esas chicas lejos de su familia y sin plata. Entonces nos decía, chicas, cualquier cosa menos maestra.
y quedó el mandato, ¿viste? Como que mi hermana no estudió maestra y yo tampoco, en el tiempo que tenía que haber estudiado en ese momento. Estudié de grande, con mucho más esfuerzo, pero tuve que hacer un profesorado de 3 años y nunca ejercí. O sea, ejercí muy poquito, sí, porque estudié en Buenos Aires y las docentes en Buenos Aires no tienen un buen sueldo en la provincia de Buenos Aires. Yo ya tenía en ningún lado. Y acá en Neuquén todavía están un poco mejor. No sé ahora que me dirán las maestras que me escuchen, viste, seguramente no van a estar de acuerdo. Mejor que en Buenos Aires, en otras provincias. Mejor que en Buenos Aires sí, pero porque pero no se cobra por, pero en por ese estar en un momento territorio era más la diferencia. Universal. Acá en Neuquén estaban un poco mejor. De hecho, todo el mundo quería venir a ser maestro en Neuquén. Sí, bueno, hoy no es lo que está pasando. No, pero hace 27 años atrás quizás sí, viste. Y hace 50 años, yo tengo 67, así que ponele, cuando yo era chiquita, hace 64 años atrás, ponele, era diferencia. Por eso todas las maestras venían acá. Además, yo charlaba con Cristina Hensel, ¿viste? Cristina Zamora de Hensel, que fue mi maestra desde que llegó a la villa, mi maestra en primero superior. En esta época había primero superior. Y yo la entrevisté, hice un artículo sobre ella, ¿viste? Vive en la granja. Y entonces ella me contaba que estaba esto en las maestras, en las chicas que egresaban, estaba esto de que las que venían a Angostura se casaban. Entonces como que los padres estaban contentos que sus hijas vinieran a Angostura porque se iban a casar. Y de hecho se casaban, venían las maestras acá y se casaban todas, ¿viste? Qué loco. Y después se iban, como que tenían marido seguro, ¿viste? Escucho y pienso, ¿no? Como también toda la cuestión de las condiciones, tanto climáticas, digamos, geográficas, las cuestiones del transporte, qué estudios había, que no, cómo eso también va moldeando las formas, los estilos de vida, ¿no? Las formas de vivir, de ser, que esto que mirabas el cielo y ya sabías, quizás hoy hay más contaminación, ¿no? Y pensaba cómo la historia también de Villa La Angostura se va configurando, ¿no? En este punto, de toda la sociedad, de todas las sociedades, pero hoy puntualmente hablando de Villa La Angostura, se van también moldeando, ¿no? Esta cosa, cómo la sociedad moldea la forma de pensar, vivir, actuar, y al mismo tiempo nosotros como sujetos sociales dentro de todo este universo también vamos modificando, ¿no? Y las necesidades. Entonces, un poco la pregunta, porque tenemos que cerrar, ya estamos re sobre la fecha, después te voy a invitar de vuelta. No hablamos nada sobre el mundo. Nada sobre Mechi va a volver a nuestro programa para seguir contando historia de la villa. 3 preguntas, una que quiero hacérsela a todos, si me las permitís podés no contestar. Una es, ¿qué cambiarías de todo lo que contaste? ¿Qué cambiarías a hoy? Digamos, ¿qué cosas te gustarían que siguieran pensás, siendo? No. Claro, serían 2 preguntas. Una es, ¿qué cosas cambiarías, ¿no? De todo hoy, por ejemplo, decir, bueno, ¿qué cosas cambiaría y te gustarían que vuelvan a ser como antes? ¿Y cuáles de las cosas que eran antes ya hoy dirías qué bueno que ya no están? Mira, yo... Cortito, ¿eh? ¿Qué cambiaría? No, lo que yo siento y que me duele es que, bueno, uno elige dónde vivir, ¿no? No todo el mundo puede hacerlo, pero yo volví acá. De hecho, esto es mi lugar, ¿viste? Yo siento, hoy por hoy, ya hace 43 años que vivo en Angostura, este es mi lugar. Pero otra gente elige vivir acá. Pero a mí me duele que mucha de la gente que elige vivir acá no lo hace con respeto. ¿Viste? Entonces eso me molesta, porque si no hay respeto no construís nada, ¿viste? Qué sé yo, por ejemplo, yo vivo en Barrio Norte y yo no me conozco con los vecinos. Yo hoy, si me preguntas cómo se llaman mis vecinos, no tengo la más remota idea. Además, las casas se venden, la gente cambia. Y yo cuando viví en Buenos Aires, que viví muchos años en Buenos Aires, me acuerdo que vivíamos en la zona sur, en Bursaco concretamente, ¿no? Entonces, qué sé yo, nosotros hicimos nuestra casita ahí con el papá de mis hijos y nos presentamos con todos los vecinos. Bueno, vivimos acá, conocíamos al del frente, al del lado, qué sé yo. Acá la gente viene, se instala y chau y nada. Pero es el síndrome, yo creo que de la gente que viene de ciudades grandes, ¿no? Yo, qué sé yo, ¿de a dónde mí, viene? A mí me pasaba de chica, en donde me crié con mis papás, con los vecinos nos conocíamos, pero ya después con los años, a mí ya de grande, cuando me fui a vivir a provincia de Buenos Aires, yo tampoco sabía cómo se llamaba mi vecino. Sí sabía quién era,
o qué hacía, más, menos, esto no, pero esta cosa de la mirada cegada, ¿no? Que uno tiene en la ciudad, de mejor no te miro por la duda que me saludes, ¿no? Y también creo que tiene que ver con el crecimiento de toda sociedad y la urbanización, donde uno también, digamos, a veces no se da el tiempo para sentarse a hablar con el vecino. Sí. Y me parece que está bueno eso, decir, bueno, vos quizás, si te entendí bien, lo que cambiarías es eso, que haya un poco más de encuentro y de mirada con los que estamos más cerca, ¿no? Como, qué sé yo, por lo menos saber, porque antes las calles acá no tenían nombre, todos, o sea, tenían nombre, pero no había carteles. Entonces te decían la calle tal, o qué sé yo, dónde queda. Entonces uno decía, a la vuelta de fulano, a la vuelta de Mengano, en la otra cuadra de fulanito. Entonces venía un turista. Sigue pasando eso, y me decía, señora, ¿dónde queda la calle Comahue y no sé qué corno? Y mire, la verdad no sé cuál es esa calle, no sé, incluso mi barrio, yo sigo sin algunas calles sin saber. Ahora hay cartel, por suerte, hace unos años que hay esos cartelitos azules, pero muchísimos años no había, entonces era muy difícil indicar. Bueno, pero Mechi, hoy la gente que vive acá en la villa desde hace muchos años, lo sé, pero me ha pasado con Adriana Suárez, una compañera nuestra de trabajo, le digo, che, ¿dónde queda la dentista que me pasaste? Bueno, vos tenés que ir para allá, a la vuelta, agarrás Cerro Bayo, después de la casita de no sé qué, le digo, me dice, comprate una brújula. Dame el número de la calle. Eso no se usa. Me encanta. Y hay mucha gente gente que vive hace mucho tiempo acá, sigue usando esa referencia, ¿no? Del almacén, del kiosco, del vecino. Y porque no había carteles, de alguna forma vos tenías que indicar algo, ¿viste? No, el tema de que yo cambiaría es esto, ¿no? De que hubiese un poco más de respeto. Y además también, otro día, si querés, charlamos del nick, del no nick, que a mí también me molesta. Pero esto de que la gente que viene cree que viene acá a sacarte la pluma, yo digo, lo vivo como una segunda campaña al desierto, ¿viste? La invasión que hay ahora. Y me duele. Yo vivo acá y me molesta que alguien que recién llegue al pueblo se afilie al MPN y después me gobierna. A mí me molesta, yo no me banco eso. Y también creo que tiene que ver con el respeto, con respetar la cultura actual que hay acá. Mínimamente, bueno, sí, por eso, la identidad del pueblo. Respetar la identidad, la cultura, las tradiciones, las costumbres, y en función de eso tomar decisiones. Creo que te referís un poco a esto, que también tiene que ver con el vecino que llega, que no puede venir a invadir. Esta frase que es horrible, que es impartir conocimiento. No, acá no se viene a impartir conocimiento. El conocimiento, insisto mucho en esta palabra, se construye, es colectivo. Claro, pero hay mucha gente que lo dice. Entonces, me parece interesante esto del respeto, ¿no? De llegar y decir, bueno, a ver, ¿qué hay? ¿Qué nos encontramos? Y en función de eso empezar, hasta desde opinar hasta escribir, pero siempre sabiendo qué es lo que hay. Que ya había algo. Que ya hay algo que yo vine y esto existe desde que estoy yo, ¿viste? ¿Y qué dirías? Qué bueno que no está más. No sé. En los viajes tan largos, si me permitís. No, por ahí llegan más rápido a Bari. Está bueno que haya asfalto, ¿viste? Que haya asfalto. Que haya asfalto, que a pesar de todo, que tengamos luz las 24 horas, porque antes la luz se cortaba a las 12 de la noche y volvía a las 8 de la mañana, ¿viste? No, el progreso, yo creo que hay que aceptar el progreso porque es la ley de la vida, no podés oponerte al progreso, que haya escuelas, que haya dentista, que los chicos no se tengan que ir a los 13 años de la casa, ¿viste? Eso. Yo veía a los chicos, mis hijos a los 13 años, a mí se me estrujaba el corazón de pensar que se hubieran tenido que ir a estudiar. Yo decía, son muy chicos, ¿viste? Igual ya se me estrujó cuando se fueron a los 18. Sí, se estruja igual el alma, ¿no? Pero no es lo mismo a los 13 años. Se va más armado, ¿viste? Se va con otras herramientas, más acompañado, con otra forma de comunicarnos también. Claro, además un montón de la gente que no se fue, ¿viste? Entonces ahora me dice, bueno, pero vos estudiaste, y sí, pero, ¿viste? Igual yo hubiera elegido estudiar, pero fue muy duro. ¿Viste? No es que fue un placer que te cambien de escuela todos los años y que no tengas el mismo grupo, ¿viste? A mí me dolió mucho y me condicionó o me fortaleció de alguna manera seguir en la vida de grande, ¿viste? Como que yo después me mudo, qué sé yo, y ya... O quizás bloqueé mis afectos, ¿viste? Para que no me duela tanto que me arranquen, ¿no? Pero bueno, yo ahora veo, los chicos tienen su mismo grupo, incluso hasta hay jardín de infantes, antes no existía el jardín de infantes, entonces tienen el grupo de pertenencia, qué sé yo. Mis hijos, sobre todo el más chico, que es el que vive conmigo, tiene sus amigos que son desde segundo grado, ¿viste? Totalmente. Y se siguen juntando y estudiaron distintas cosas, pero se siguen juntando. Hay un ¿viste? sentido de pertenencia a mí me que gusta está bueno. Eso me emociona.
Es más, cuando yo volví, decidimos volver de Buenos Aires a vivir acá, yo lo consulté, me acuerdo que fui a un psicólogo y yo tenía me generaba cosa esto de, digo, ¿y si los jodo a mis hijos? Porque uno ya iba a 4º grado, el otro a 2º, y yo me ponía en lugar, digo, a mí me dolió que me cambien, ¿viste? Digo, no les afectará a ellos, que los arranco, que ellos iban a una escuela privada muy linda. Pero por ahí la diferencia es que no es que se fueron solos. Ese desarraigo no fue solo, sino que se fueron con vos. Sí. O sea, no es que, o sea, el núcleo, la familia, no es que se separó para poder estudiar, sino que en realidad encontraron un lugar donde poder estar todos juntos y más lindo. Sí, ¿no? me o sea, mucho, sí. Poder Además, criar a los hijos en un lugar como este es muy mágico. Vivimos un año en una casa rodante, porque hasta que pudimos hacer nuestra casa, en una casa rodante los 4. ¿Viste? Mira, yo hace 5 que vivo en casa rodante. Bueno, pero éramos 4 nosotros, ¿viste? Y el perro. Y los chicos estaban felices, ¿viste? Invitaban a todos los amigos a su casa rodante, a mí se me paraban los pelos, ¿viste? Porque para que uno pase el otro se sentaba. Vamos de camping a lo de Mechi. Claro, estaban felices, ¿viste? Y ahora es interesante cómo le pudiste ir dando la vuelta, digamos, todas las experiencias que vos tuviste, siempre de alguna manera sacaste herramientas, estrategias para seguir adelante, para seguir peleándola, y de alguna manera siempre te las ingeniaste para hacer lo que vos querías. Sí. Ya sea estudiar maestra más grande, ir pasando por distintas escuelas y a la vez decir, bueno, está bien, no peleo, no digo lo que pienso porque así puedo hacer amigos, y terminaste haciendo amigos. Cuando te trataron mal en tu trabajo, pudiste darle esa vuelta. Sobreviví. No, pero sobreviviste, digamos, pero resilientemente, ¿no? Como siempre saliendo bien de las situaciones y pudiendo, saliendo con más herramientas y tratando de no repetir eso con tus hijos e hijas. Y me parece que nada, que es un poco también la yo creo una forma que está buena. Que la vida dura, yo pienso que la gente de los lugares donde la vida es dura, que puede ser la montaña, donde el clima no te acompaña para nada, te fortalece un montón. Totalmente. Porque las estrategias para sobrevivir tienen que ser, ¿viste? Yo me acuerdo una vez, cuando vivía en la casa rodante, ¿no? Teníamos una antecarpa. Entonces la antecarpa era donde teníamos una mesa y la silla, porque en la casa rodante se dormía. Al principio no, había que la mesa se hacía, después se bajaba y se hacía cama. Entonces para que uno pudiera desayunar había que levantarse, ¿viste? Bueno, cuando pudimos tener la antecarpa, me acuerdo un año, en el año 95 nevó mucho. ¿Viste? Había nevado medio metro. Entonces un día voy a salir y estaba congelado el cierre de la antecarpa y yo no podía abrir el cierre. El gas se me había congelado, pero la garrafa estaba afuera, se había congelado el regulador, el agua se había congelado, entonces yo no tenía agua, no tenía gas y no podía salir porque se había congelado el cierre. Digo, ¿y ahora qué hago? Entonces, ¿viste? Estas cosas, yo tenía secador de pelo y luz había. Entonces enchufé el secador de pelo, con eso derretí, pude abrir el cierre de aluminio de la antecarpa, entonces junté nieve y con un fósforo y un papel descongelé el regulador, entonces tuve gas, ¿viste? Entonces cuando tuve gas agarré nieve en una olla y derretí la nieve y tuve agua. Hoy en día los que vivimos en casa rodante, porque todavía vivo hace 5 años en casa, seguimos haciendo lo mismo, aunque no lo creas. Como el frío te da estrategias de supervivencia. Totalmente. Bueno, y la última pregunta y cerramos porque por favor, por acá nuestro compañero dice, mire la hora, señora. Y si la querés contestar, en realidad es una pregunta que es la idea de hacérsela a todos los y las entrevistadas, que es, ¿qué es para vos una persona mayor de 60? ¿Podés contestarlo o no? ¿Qué significa para vos? Mira, yo estoy feliz. Yo nunca escondí mi edad, ¿viste? Siempre dije la edad que tenía, pero yo estoy muy orgullosa de la edad que tengo. Es más, ya no me tiño el pelo. Antes me teñía. Te queda re linda. No me tiño y yo digo, tengo 67 años, a mucha honra, y los viví intensamente y los viviría de vuelta exactamente de la misma manera. Y me parece que está genial tener 60 años. Uno está a la vuelta de todo y hace lo que se le cante y te importa un pepino lo que piensen los demás. Hay como un sin vergüenza, ¿no? Sí, después No, y está bueno. No, y además uno vivió en este país bendito donde pasa de todo. Uno ya vivió un montón de cosas, está a la vuelta de todo, ¿viste?
Ya la hiperinflación ya la vivimos. También ya sabemos lo que pasa y lo que sigue y lo que va a seguir, lamentablemente ya lo sabemos. Bueno. Entonces yo no. Gracias. Gracias. Acabas de inaugurar una pregunta que va a ser el eje fundamental. El eje de nuestro programa. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, en la próxima hablamos del museo, chicos. Dale, totalmente. El miércoles que viene lo vamos a tener el jueves que viene lo vamos a tener a Gerardo contándonos un poco toda la movida de la Biblioteca Osvaldo Bayer. Muchísimas gracias, Mechi, museóloga, historiadora, madre, peleadora, soñadora. Un placer conocerte. Un placer. Así que ya vamos a estar hablando para volver a encontrarnos acá en lo que llamamos Cruza el Amor, un programa por y para personas mayores. Gracias por compartir el primer programa. Volvemos después de la música. Nos volvemos a ver en un segundito después de la música. Sí, que te saludos.